Bienvenidos. Seguro han escuchado el debate que tienen nuestros legisladores en materia de la reforma energética, sobre todo por el tema de petróleo. Sin embargo, aquí en nuestro espacio TVC Noticias Ambientales vamos a platicar con un especialista de la WWF para que nos hable de energías renovables. Ojalá se puedan comunicar con nosotros a través del Facebook y del Twitter. Las direcciones ustedes ya la conocen. Comenzamos. Energía solar. Vanessa Pérez nos hablará de las energías renovables en México y el potencial para el 2018. Maravillas espaciales. La NASA nos regala imágenes de la madre naturaleza. Por fin habrá castigo en la Ciudad de México. Quien maltrate a los animales podrá ser llevado a la cárcel. Escondidos en un restaurante. Fueron incautadas 64 especies en Tailandia. Sí es responsable. En Nigeria, la empresa Shell, culpable del derrame de petróleo. Vamos a arrancar con este gracioso video que muestra la habilidad de un periquito al manejar un carrito. Este verde amigo controla con su pico los movimientos del carrito todoterreno, el cual cuenta con sensores para evitar golpes, ir de reversa y modo de estacionado. Con tan ingenioso medio de transporte, este animalito, además de divertirse, puede llevar el periódico a su dueño. Qué ingenioso, ¿no? Está con nosotros Vanessa Pérez, directora de Cambio Climático de la WWF. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en TVC Ambientales. Con muchísimo gusto. ¿Cómo se encuentra México en este momento en materia de energías renovables? México ha crecido de forma importante en el tema de energías renovables, sin embargo, menos del 10% de la electricidad que consumimos todos en nuestros hogares proviene de las energías renovables, mientras que tenemos un potencial enorme. Acabamos de terminar un estudio como parte de una alianza que tenemos con diferentes empresas del sector privado, líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil, que se llama IMERE, la Iniciativa Mexicana para las Energías Renovables, en el cual estimamos un potencial de más de 18 megawatts de energía renovable para el 2018. Por supuesto que este potencial no se va a poder alcanzar si no cambiamos, si no modificamos ciertas barreras que están impidiendo la penetración de las energías renovables, ¿no? En el siguiente bloque vamos a hablar justamente de estas barreras, pero tenemos una gran dependencia al petróleo y a veces nuestros legisladores se centran en ese tema cuando podrían promover económicamente con más reformas a la ley este tipo de uso de energías renovables. Sí, yo creo que en México tenemos que ir transitando esa famosa transición energética y nosotros estamos convencidos que las renovables tienen que ser una parte muy importante de la mezcla energética del país. Todos coincidimos que las reservas de petróleo se están agotando, por una parte, y por otra parte, pues los efectos de la quema del petróleo y otros combustibles fósiles en el calentamiento global son ya indiscutibles, ¿no? La Agencia Internacional de Energía hablaba que para el 2050, para poder permanecer por debajo de los 2 grados centígrados de cambio en la temperatura global, tendríamos que dejar 80% de las reservas de petróleo en el subsuelo, ¿no? Lo cual para los mexicanos es un tema, pues, de alguna manera nos conflictúa, ¿no? Porque nos pone en jaque, sentimos que la riqueza está ahí, como que la vamos a dejar en el subsuelo, no. Sin embargo, tenemos que pensar en modos innovadores, ¿no? El tema de las energías renovables, además de tener un beneficio ambiental importante, se da de una forma constante. O sea, las energías renovables no depende si las encuentras, si no las encuentras. Están ahí, ciertamente. Sí, partiendo del sol, ¿no? Entonces, están ahí, puedes estimar un potencial y ese potencial, pues es un potencial que permanece en el tiempo, no depende, o sea, son inagotables, ¿no? Entonces, ese es un punto, digamos, fundamental de las energías renovables. Por supuesto, hay ciertos retos para poder llegar a hacer un balance en nuestra mezcla energética, pero sí tenemos como mexicanos que sentirnos orgullosos del potencial de energía renovable que tenemos en este país. Vanessa, vamos a hacer una pequeña pausa con esto, te seguimos
estamos platicando sobre todo de las barreras que estamos enfrentando en nuestro país. Pero para ustedes, este 2 de febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales. Sin embargo, muy poquitos sabemos que estos ayudan a controlar inundaciones, además de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los humedales son ecosistemas vitales en los que el agua es el principal factor que controla el medio y la vida tanto vegetal como animal que ahí se encuentra. Muchos de ellos importantes para la agricultura y la pesca. Áreas que se distribuyen normalmente en las partes bajas de los cuerpos terrestres y que se constituyen por vegetación que está adaptada a sobrevivir en condiciones de alta concentración de agua, diríamos nosotros. La importancia de los humedales radica en que ayudan al control de inundaciones, pues actúan como esponjas almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia. Los humedales almacenan gran cantidad de carbono que de otro modo pasaría a la atmósfera, por lo tanto, reducen la emisión de gases de efecto invernadero. En un intento por proteger estos ecosistemas, el 2 de febrero de 1971 se firmó el Convenio sobre Humedales, siendo uno de los primeros pactos ambientales a nivel internacional. El convenio, también llamado Ramsar, reconoce 5 tipos de humedales: los marinos, estuarinos, lacustres, ribereños y palustres. Sus aguas pueden ser dulces o saladas. Actualmente México cuenta con 130 humedales, lo que representa una superficie aproximada de más de 8 millones de hectáreas y están situados en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Veracruz y Morelos. La pérdida de estos ecosistemas ha puesto en peligro de extinción una parte muy importante de las especies de fauna que dependen de las zonas húmedas, como aves y peces. Para TVCN, Lisette Ávila García. Vanessa, ¿qué barreras enfrenta nuestro país para llegar a este paraíso de las energías renovables? Bueno, por una parte, sabemos que los combustibles fósiles y la quema de estos está fuertemente subsidiada por parte del gobierno, ¿no? Hablábamos de unos 300,000 millones de pesos anuales en subsidios a los combustibles fósiles. Esto es más alto que el presupuesto en educación. Entonces, para hablar de esa magnitud, por supuesto que no es fácil. A nadie le gusta que le suban la tarifa eléctrica, a nadie le gusta que le suban la gasolina, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿cómo puedes competir de forma equitativa con otras tecnologías que están altamente subsidiadas, ¿no? Entonces, esta es una de las, digamos, de las principales barreras y ciertamente las tecnologías, si tuviéramos acceso a estar iluminando nuestras casas con base en tecnologías renovables, ciertamente el precio bajaría en un mediano plazo. Sin embargo, hoy por hoy, pues nadie le gusta que le suban la tarifa eléctrica, ¿no? Entonces es una de las grandes barreras que tiene que ver con el sistema de presupuestos públicos de la Federación, como con, digamos, nuestro propio conciencia de los temas, ¿no? Oye, pero a lo mejor nos podemos acercar a este tema, más allá de la economía, que obviamente nos pega a todos, con los efectos en el cambio climático. ¿Cómo nos está afectando depender de manera tan directa del petróleo y de todos estos combustibles? Sí, por supuesto, como hablaba, uno de los temas con el petróleo es que estás en la fluctuación de los precios. Esa es la parte económica de la que hablabas, ¿no? La parte ambiental, que es una parte muy importante. Hubo un informe Stern que se llamó el Stern Report hace, digamos, unos años, en donde estimaba los impactos económicos del cambio climático, y lo que hablaba es que si no hacemos nada contra el cambio climático nos podría costar hasta el 20% del PIB a nivel global. Sin embargo, si nosotros hacemos algo en contra, nos podría costar de 3 a 5% del PIB global, ¿no? Entonces, si lo aterrizamos a una persona. Sí, pues mira, aterrizándolo a una persona, el tema del calentamiento global es complejo. ¿Por qué? Porque no necesariamente quien recibe los impactos es quien los genera, ¿no? Entonces es un asunto de equidad. Sin embargo, México se ha comprometido internacionalmente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 30% antes del 2020, con apoyo internacional. Entonces, si lo bajamos al nivel de las personas, pues hablamos de la severidad de los huracanes,
hablamos de la severidad y la frecuencia de las inundaciones, o sea, personas que se están afectando en Chiapas y en otros sitios cuando son las temporadas de las inundaciones, el territorio que vamos a perder en el Golfo de México, o sea, vamos a perder una parte importante de territorio en Veracruz, por ejemplo, y todo eso pues tiene impactos. Ahora, las emisiones de gases de efecto invernadero no solo impactan el calentamiento global y las implicaciones, sino impactan también la salud pública, o sea, es contaminación de alguna manera también, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, Vanessa, porque sí, claro, este tema es muy importante, sobre todo para hacer conciencia a todos. Sí, por supuesto. Vámonos a ver un amanecer con un cielo despejado, o ¿qué les parecería admirar cómo se oculta el sol en el horizonte? Son momentos muy hermosos desde la Tierra, pero ¿qué tal cuando se aprecian desde el espacio? Es algo incomparable. Vamos a ver cómo hacerlo. Desde tiempos antiguos, el hombre ha tenido gran admiración por el espacio. Hoy, los avances tecnológicos permiten admirar imágenes que antes parecían imposibles. En el portal de internet de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, se puede observar un video que muestra el amanecer y el anochecer desde el espacio. En un primer plano, aparece todo oscuro, pero de pronto aparecen los primeros rayos del sol iluminando la Tierra. Tras hacer su recorrido poco a poco, la luz se va apagando hasta quedar nuevamente en penumbras. La impresionante imagen fue tomada desde la Estación Espacial Internacional. Durante algunos minutos se pueden apreciar las maravillas que ofrece el planeta Tierra desde el exterior. Este comienzo y fin del día fue captado por la expedición número 34. Lo más curioso es que la estación da casi 16 vueltas alrededor de la Tierra en 24 horas. El video muestra 2 órbitas completas realizadas el pasado 3 de enero, desde las 11:43 a las 15:49 horas, e incluye un par de apariciones de una preciosa luna creciente. TVCN, Eduardo Guzmán. Estamos platicando con Vanessa Pérez, directora de Cambio Climático de la WWF, de las implicaciones a la salud. Las implicaciones a la salud de los gases de efecto invernadero pues es como cualquier otro gas contaminante, ¿no? Entonces, en las ciudades, además de tener, por ejemplo, problemas de lluvia ácida, etcétera, pues también tenemos afectaciones a la salud. Entonces, el cambio climático nos afecta de muchas maneras, ¿no? Y ciertamente afecta a poblaciones que tienen menos recursos o poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, las heladas en Chihuahua, ¿no? Que cada vez se vuelven mucho más profundas, ¿no? Porque el cambio climático no solamente es, en promedio es un calentamiento, sin embargo, son variaciones en la temperatura, ¿no? Y entonces sitios que solían estar fríos ahora están más fríos, otros sitios están menos fríos, entonces esa variabilidad y también es una, o sea, no lo podemos predecir como antes íbamos prediciendo la temperatura, ¿no? En este tema no podemos fijarnos fechas sexenales ni conforme van cambiando los gobiernos, sin embargo sí podemos hacer un análisis sobre el potencial que tenemos para el 2018. Vamos a la siguiente nota y ahorita regresamos para platicar acerca de este tema. La Asamblea Legislativa del DF hizo una reforma al Código Penal y ya publicó las sanciones hasta de 6 años de prisión y multas superiores a los 26,000 pesos a todos aquellos que maltraten o lesionen los animales. Se publicó en la Gaceta Oficial el decreto que establece la pena para quien de manera intencional cometa actos de maltrato, lesión o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana. Una de las reformas al Código Penal es la adición de un segundo párrafo al artículo 54, que ahora se denomina Delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección a la fauna. Este documento además cuenta con la adición del capítulo 4 denominado Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad contra animales no humanos, y se integraron los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal del Distrito Federal. Dicho documento establece que la persona que realice actos de crueldad causando lesiones evidentes que no pongan en peligro la vida del animal serán acreedores a una pena de 6 meses a 2 años de prisión con una multa de 6,476 pesos. Pero en caso de que la persona realice actos que provoquen la muerte del animal, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y multas de 200 a 400 días de salario mínimo, que equivalen a poco más de 26,000 pesos. Además, se le decomisarán los animales que tenga bajo su cuidado o resguardo. TVCN, Lucio García Estrada.
Si quieren más información de esto, pueden consultar la página de la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Está en internet y pueden consultar estas modificaciones. Y muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de publicar sus saludos, comentarios, notas, sugerencias, fotos y videos. Saben que este es su espacio. Por favor, comuníquense con nosotros. Las direcciones van a aparecer en su pantalla. Estamos como Facebook, TVC Noticias Ambientales, en Twitter como @TVC Noticias. En ambas estoy como en Facebook como Yoli Ramírez y en Twitter como @Yoli Ramírez. Oigan, y por cierto, a las personas que dicen que pues no pueden ver nuestro noticiario en vivo, les recomiendo visitar la página de YouTube. Estamos como TVC Noticias y ahí aparecen por fechas, o bien pueden teclear el nombre de su conductora favorita, que por supuesto seré yo, en el tema ambiental, o todos los contenidos de TVC están en Facebook y en YouTube. Pueden consultar estas notas y si también pueden compartirlo a través de las redes sociales, toda la información que aquí subimos, háganlo por favor. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Sin embargo, ustedes pueden seguirse comunicando con nosotros. No le cambien. A continuación, seguiremos con Vanessa Pérez para hablar de energía en armonía con la naturaleza. Siguen las investigaciones en Tailandia de las 64 especies incautadas. Y la Corte en Holanda dice que la empresa petrolera Shell es culpable de contaminar Nigeria. Toda la información del mundo del espectáculo, dicho de frente, sin pelos en la lengua. Aquí vino y dijo que la tratamos mal un día. ¿Oh? ¿En serio? Sí. Ah, eso no sabía yo. Porque aquí se trata de hablar a lo macho. Ahí por Central Park hay paparazzis que los vieron de la mano. No, sin ser Norberto. No, ¿qué pasó? Lunes a viernes, 22 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Una comedia chilena que ocurre en otra época, pero con unos chistes buenísimos del siglo XXI. Don't worry. Be happy. ¡Hola! ¡Llegó mi mamá! Sí, no, mi amor, no. La Colonia. Lunes a viernes, 18:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Gracias por seguir con nosotros. Vanessa Pérez, directora de Cambio Climático de la WWF. Le hablaremos de tecnología solar. Sí, justamente hace un par de semanas publicamos un informe global sobre el potencial solar que tendría en el planeta para satisfacer nuestras necesidades de energía. Hablando justamente de lo que mencionabas, quitando el aspecto económico, que es en muchos casos una de las barreras importantes, podríamos satisfacer el 100% de las necesidades de electricidad del planeta al 2050, solamente hablando de la tecnología solar, ¿no? Hay también mucha duda o escepticismo de, realmente vamos a satisfacer todas las necesidades de electricidad del planeta con tecnología solar. ¿Cuánto del espacio de tierra deberíamos de usar para poder hacerlo viable? Y lo que este informe encuentra es que necesitaríamos solamente 0.1% del territorio en México para poder satisfacer nuestras necesidades solamente con energía solar. 950 kilómetros cuadrados de paneles solares. 900 exactamente. Menos de 1,000 kilómetros cuadrados de paneles solares podrían satisfacer toda nuestra demanda de electricidad al 2050 y menos de, 0.1% del territorio, ¿no? A nivel global sería 1% del territorio. Y lo que encuentra también este estudio es que en México tenemos, por ejemplo, dos veces la irrigación de Alemania, ¿no? Uh-huh. Y siendo que en México, pues, esta tecnología todavía le falta mucho para poder arrancar, ¿no? Y entonces es muy importante que el gobierno actual ponga muy claras las prioridades para esta transición energética y que las renovables pasen definitivamente a ser una parte muy importante de la mezcla energética del país. Vamos a más información hasta Tailandia, en donde fueron rescatados 64 animales, entre ellos serpientes y tortugas. Lo sorprendente es que tenían como destino un restaurante en Bangkok.
En Tailandia fue desarticulada una banda que traficaba con animales. El pasado 27 de enero, tras una denuncia anónima, la policía tailandesa realizó un operativo sorpresa en un restaurante a las afueras de Bangkok, en donde se decomisaron cerca de 64 especies, con un valor de $16,000 en el mercado negro. Entre los animales incautados, hay varias especies de serpientes y tortugas. Las autoridades detuvieron a 2 personas y ya son investigadas por comercio ilegal de especies silvestres. Algunos de los animales se iban a cocinar en el restaurante, pero había tantas especies que pensamos habrían sido exportados. El comercio de animales silvestres está prohibido en Tailandia. Los culpables podrían pasar hasta 4 años en prisión. TVCN, Eduardo Guzmán. Hablamos de que el gobierno debe tener claro este objetivo, pero ¿qué potencial tenemos 2018? Justamente la Iniciativa Mexicana para las Energías Renovables, IMERE, acaba de terminar un estudio con la firma consultora PricewaterhouseCoopers que indica que tenemos un potencial de eólica, o sea, sumando eólica es básicamente viento, sumando solar, sumando geotermia, que es calor del subsuelo, sumando una cuestión que se llama cogeneración, o sea, generación combinada, ¿no? de lo que se produce en la propia industria, ¿no? Es como generación secundaria de energía, y después la energía mareomotriz también. Todas estas energías podrían llevarnos a tener 18 megawatts de energía instalada en México para antes del 2018 y aumentar, digamos, nuestra meta de energías limpias en el país, que tenemos actualmente en la Ley General de Cambio Climático. Tenemos una meta de 35% de energías limpias al 2024. Con este nuevo estudio podríamos pasar al 35% antes del 2018. ¿Qué tan vinculante puede lograr ser este estudio? O sea, ya tienen este estudio, ya tienen este diagnóstico. ¿Cuál sería el siguiente paso para acercarnos a ese objetivo? El siguiente paso es tener una estrategia de energía agresiva. Hemos tenido buena apertura por parte de la Secretaría de Energía para la actual Peña Nieto, para meter estas consideraciones. Tenemos una expectativa que pudiéramos tener una estrategia nacional de energía que realmente apueste por esta transición y apueste por una inserción definitiva de las energías renovables en el país. Realmente hay cierto escepticismo que son muy caras, y este estudio también desmitifica esas creencias. Hay tecnologías que todavía no llegan a ser competitivas por las distorsiones de precio, como la que te mencionaba, pero aún bajo las distorsiones de precio ya hay tecnologías como la eólica que están siendo competitivas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y vámonos a Holanda, donde pues ya condenaron a Shell por la contaminación por petróleo en la delta del Níger. La justicia holandesa reconoció la responsabilidad de la petrolera Royal Dutch Shell por un vertido registrado en Nigeria en 2005 y condenó a la multinacional a indemnizar a un campesino afectado por la fuga con una cantidad aún por determinar. Es la primera vez que Shell llega a los tribunales de Holanda por estos casos en el extranjero. Los agricultores ahora tienen la oportunidad de desafiar a Shell, incluso en Nigeria, porque ahora los tribunales nigerianos tienen el valor de hacer justicia. No hay ninguna razón para que los jueces tengan miedo de hacer justicia en nuestra propia tierra. Para recordar el caso, 4 ciudadanos nigerianos, junto con una organización perteneciente a la ONG Amigos de la Tierra, presentaron en 2008 varias demandas contra Shell para reclamar por la pérdida de ingresos a causa de la contaminación en las tierras y vías fluviales del delta del Níger, de las que se sirven para vivir. Aunque la multinacional anglo-holandesa justificó que los vertidos se produjeron a causa de un sabotaje y no por los fallos de mantenimiento en las instalaciones de su filial en Nigeria, el juzgado argumentó la responsabilidad de Shell en el caso por considerar que la multinacional incurrió en negligencia al no tomar medidas para evitar el fácil sabotaje en uno de sus tanques petrolíferos en la localidad de Ikot Adaudo. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Hablemos de objetivos muy ambiciosos, pero con un plan para 2018 y para 2050, Vanessa. Sí, justamente hace 2 años publicamos un informe global sobre las energías renovables que hablaba de que podríamos satisfacer sumando todas estas energías, básicamente todas nuestras necesidades energéticas al 2050, ¿no? Hablábamos un poquito de una de estas tecnologías que era la solar. Ahora bien,
¿Cuáles serían las implicaciones también en la economía de incluir estas tecnologías al 2018? Y hablaba de esta importancia. Nosotros hemos calculado que podríamos tener un impacto positivo de hasta 2% del PIB y la creación de más de 200,000 empleos anuales. ¡Wow! A través de la inserción de estas tecnologías, y por supuesto además de estas implicaciones, pues tienen una implicación en la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, el insertar de forma definitiva las energías renovables es una de las mejores apuestas del país para conseguir la meta que nos hemos planteado a nivel internacional de reducir nuestras emisiones en 30% antes del 2020. Si habláramos de avances en materia de sexenal, ¿ha habido un apoyo fuerte, un impulso a las energías renovables con los gobiernos anteriores? Yo creo que en la administración anterior se empezaron a asentar las bases para esta transformación. Yo creo que durante este gobierno realmente sí el gobierno decide dar una certeza a los inversionistas. Esa certeza, ¿cómo puede venir? Bueno, puede venir a través de metas, puede venir a través de incentivos, puede venir a través de una inversión en la infraestructura de transmisión, porque no solamente es decir, bueno, ya ahora la mezcla va a ser de tanto, pero si tenemos... De atracción de inversiones. De atracción de inversiones, pero si tenemos a lo mejor el potencial de renovable, lo tenemos en Jalisco, y no tenemos redes de transmisión, o no tenemos redes de transmisión para Chihuahua, que es donde ahí o en Baja California tienes la mayor irradiación solar, pues no la puedes aprovechar. Ahora, ¿quién va a invertir? Pues necesita el gobierno hacer una inversión decidida que va a recuperar en el tiempo, pero se necesita invertir, ¿no? Más información en el Facebook es www.mexico. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar aquí con nosotros y por toda esta información. Ojalá se puedan acercar a los especialistas. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar, el exceso de arsénico y flúor en el agua potable que llega a la capital potosina está causando daños en la salud de sus habitantes. Estudios realizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable destacaron que el agua potable que abastece a la zona conurbada de la capital y algunos municipios del sur del altiplano contiene una importante cantidad de arsénico y flúor, lo que ha causado en la población daños en la dentadura como manchas y desgaste, mejor conocido como fluorosis, además de afectaciones óseas e incluso indicios de cáncer. El arsénico, si hay una alta concentración, pues puede haber ahí una incidencia en situaciones como el cáncer, y en el flúor, pues el deterioro del sistema óseo y obviamente también de la dentadura. Este fenómeno se debe a que estos minerales se encuentran en los mantos acuíferos que abastecen los pozos en donde se extrae el agua potable, por lo que la contaminación se ha dado de manera natural. El agua en el estado de San Luis Potosí está contaminada de una manera natural, no precisamente que alguien la esté contaminando. Por su situación subterránea, pues está más en contacto con los minerales que hay aquí en la región. Los expertos aseguran que el proyecto del relito ayudará a aminorar el daño a la población de la capital, ya que el agua que abastecerá a esta presa será pluvial, lo que provocará la disminución en la utilización de los pozos. Berenice Gutiérrez, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Energías renovables fue nuestro tema de hoy. Si quieren compartirlo a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, ya conocen las direcciones. Mi nombre es Yoli Ramírez, así aparezco en ambas redes sociales y de la www.mexico en Facebook. Pásenla muy bien. Buenas tardes.